Estado Nacional. Solo 3 de cada 10 futuros médicos logró ganar el examen de certificación de conocimientos. ¿Están realmente preparados para atender pacientes? Esta prueba pues realmente arrojaron resultados que nos sorprendieron a todos. Aunque parece mala noticia, la primera aplicación del examen de certificación de conocimientos médicos abre una oportunidad positiva de mejora en beneficio del paciente. Si en ellos se puede mejorar la calidad de atención que reciben de parte de los profesionales en medicina, yo creo que ese es el mayor aporte en la historia que este colegio profesional puede hacer. Esto es Estado Nacional. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Estado Nacional. Hoy domingo, después de haber celebrado nuestras fiestas patrias, ese momento que tenemos todos los años para expresar nuestro amor, el honor que nos da pertenecer a esta patria que es un privilegio. Y gracias a ustedes por acompañarnos en este espacio en el que todas las semanas analizamos con un poco más de tiempo y profundidad algunos de los principales temas de interés nacional. Y uno que lo es sin duda para todos los pacientes del país son los resultados que tuvo la primera aplicación del examen de conocimientos médicos a los egresados de la carrera de medicina que realizó el Colegio de Médicos de Costa Rica por primera vez. Tuvo una aprobación paupérrima. Ni el 30% de los futuros médicos logró pasar el examen, con lo que no podrán colegiarse ni competir para campos de servicio social, ni ejercer su profesión, por lo menos de momento, hasta que lo vuelvan a hacer y lo puedan ganar. Eso, como era de esperarse, hizo que muchos de los aspirantes reprobados ya estén presentando una serie de recursos y reclamos contra el examen. ¿Qué significa esto y por qué es importante que finalmente el país cuente con un sistema de certificación de lo que realmente saben los médicos al terminar sus estudios y antes de incorporarse y tratar con la salud de todos nosotros, sus pacientes? Ese es nuestro tema del día de hoy y para eso invitamos a la doctora Margarita Marchena, presidenta del Colegio de Médicos. Buenos días, doctora, qué gusto tenerla nuevamente aquí en Estado Nacional. Muy buenos días y muy buenos días a los compañeros que me acompañan acá en el panel y por supuesto muy buenos días a todos los televidentes que están con nosotros. También está con nosotros el doctor Luis Carlos Pastor Pacheco, coordinador de la Comisión Asesora del Examen de Conocimientos que se llama ECOM-CR. Buenos días, doctor, qué gusto tenerlo con nosotros. Buenos días a todos los televidentes y en especial a todos nuestros compañeros de panel y a usted en forma personal agradecerle que nos haya permitido venir a este foro de altísima audiencia para que aclaremos algunos puntos importantes sobre el examen ECOM. Bien, así es, doctor, es un tema del que se ha hablado muchísimo, pero queríamos analizarlo con un poquito más de tiempo. Los resultados del examen mostraron, como debe ser, el porcentaje de aprobación de acuerdo a la casa de enseñanza de la que vienen los estudiantes. Por eso hoy invitamos también a 2 representantes de facultades de medicina. Por un lado está el doctor Fernando Morales, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica. Buenos días, doctor, qué gusto tenerlo con nosotros. Buenos días a todos los que nos ven y nos escuchan, a usted, Liliana, por la invitación y a los compañeros del panel. Por supuesto, es un tema de fondo, ¿verdad? Un tema país que tenemos que dedicarle todos los costarricenses la atención necesaria porque es el futuro nuestro también. Así es, hay que sacar un ratito para hablar de esto. Y también nos acompaña el doctor Daniel Pérez, director académico general de la Universidad San Judas Tadeo, que está, doctor, en representación exclusivamente de la Universidad San Judas Tadeo, no de todas las universidades privadas. Así es. Bueno, muchísimas gracias a todos también. Gracias a los compañeros del panel por estar aquí presentes y un saludo cordial a los televidentes, a todos los médicos que presentaron el examen también y al Gremio Médico Nacional. Así es, aquí en Estado Nacional invitamos durante esta semana también a representantes de varias universidades privadas, la Universidad UNIBE, la Universidad Hispanoamericana, también a representantes de la UACA y también de la UCIMED. Sin embargo, por diferentes canales nos indicaron que había problemas de agenda para coincidir con el día en que grabamos este programa. Sin embargo, también nos enviaron una posición que la vamos a ver ahí en pantalla, que nos llegó de parte de ACOFEMED, que es la Asociación Costarricense de Facultades y Escuelas de Medicina. Ahí nos mandaron una posición que dice, ellos son una organización que reúne a las universidades privadas de Costa Rica que imparten la carrera de medicina, las siguientes universidades: la UACA, la UCIMED, la Universidad Hispanoamericana, la UNIBE, la Universidad Internacional de las Américas, la UIA,
y la Universidad Latina de Costa Rica. Y en esta posición oficial de ACOFEMED del 14 de septiembre nos indican: como ACOFEMED estamos comprometidos con la formación de calidad de nuestros estudiantes. Es por eso que nos comprometemos voluntariamente a diferentes acreditaciones nacionales e internacionales. Nuestros estudiantes ya realizan pruebas internacionales estandarizadas como el IFOM para ingresar a su práctica de internado en la Caja Costarricense de Seguro Social. Querían estar seguros las universidades que están en ACOFEMED que supiéramos que como asociación deben aclarar que no están en contra del examen. Creemos que el esfuerzo que está haciendo el colegio es excelente, por lo que participamos de la elaboración del examen, siendo parte de la comisión asesora del examen y aportando profesores para la elaboración de los reactivos, las preguntas, los casos clínicos. Creemos, dice ACOFEMED, que esta prueba nos da una oportunidad de mejora a las escuelas de medicina, pero también hay que revisar la metodología de evaluación del examen. Eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy, sobre todo porque hay diferentes perspectivas sobre los resultados. Y es que el origen de esta prueba está en una modificación a la ley orgánica del Colegio de Médicos que se hizo con el fin de darles a este colegio profesional la potestad de verificar la idoneidad de los médicos tras graduarse. Esa ley se aprobó el 26 de febrero del año 2020. Sin embargo, no fue sino hasta el 14 de noviembre del año pasado cuando por fin se publicó vía decreto el reglamento con el cual el colegio aplicaría la prueba. Así las cosas, por primera vez el país, a través del Colegio de Médicos, aplicó el 24 de agosto de este año el examen para certificar los conocimientos de los médicos que están por graduarse. Los resultados, sin duda, dieron de qué hablar. Imagine que usted tiene una hija de 8 años que lleva 12 días con un cuadro de fiebre de hasta 39 grados en algunos picos y que al tocarle su pancita le duele. Probablemente con enorme preocupación usted la lleva a emergencias buscando respuestas en un doctor. Pero ¿qué pasa si aún después de hacerle exámenes, laboratorios y auscultarla, el doctor no sabe decirle qué tiene porque no aprendió eso durante su proceso de formación? Eso es precisamente lo que busca evitar el examen de conocimientos médicos de Costa Rica, que por primera vez se realizó el 24 de agosto y cuyos resultados lamentablemente sorprendieron para mal a la población. Esta prueba pues realmente arrojaron resultados que nos sorprendieron a todos, ya que solo el 26% de los aplicantes lograron aprobar el IFOM, examen de conocimientos médicos, que más que un examen es una certificación. Este examen busca garantizar a la población que los profesionales incorporados al Colegio de Médicos han certificado sus conocimientos para atender de la mejor manera a sus pacientes. El mismo se preparó rigurosamente desde hace meses. Incluso se aplicó una prueba piloto en febrero, en donde el 70% de quienes lo realizaron obtuvo una nota de más de 70, por lo que los malos resultados de la primera prueba realmente sorprendieron. Pero, ¿qué se pregunta? ¿Cómo es el examen? La forma en el mundo que se ha definido que es más cercana para evaluar el conocimiento médico es a través de aprendizaje basado en problema. ¿Y cuál es el problema? El caso clínico. Esta prueba de conocimientos médicos evalúa los conocimientos de los futuros médicos mediante unos 145 casos clínicos que fueron formulados, presentados, evaluados y revisados por médicos del grupo de redactores de casos clínicos en el Colegio de Médicos. Los casos se basan en 7 áreas troncales del conocimiento en medicina general: cirugía, medicina interna, pediatría, ginecología y obstetricia, así como medicina familiar y comunitaria, psiquiatría e investigación y ética médica. Quienes perdieron la prueba no podrán incorporarse al Colegio de Médicos ni ejercer la profesión, aunque sí podrán realizar las pruebas las veces que sea necesario hasta que logren ganarla. En la política pública se deben tomar medidas y acciones no en pensamientos subjetivos o individuales, sino en el máximo bien colectivo. El 24 de agosto pasado realizaron el examen un total de 323 egresados de la carrera de medicina de las 8 universidades que la imparten en el país. De ellos, tan solo 84 futuros médicos lograron ganarla, por lo que podrán incorporarse, ejercer la medicina y tienen también la autorización para participar en la rifa del servicio social obligatorio. Tan solo el 26% de los egresados que ganó el examen podrá seguir con su carrera.
El Colegio de Médicos publicó el panorama de aprobación según la universidad de procedencia de los futuros médicos que hicieron el examen. Como vemos, la Universidad de Costa Rica obtuvo un 50% de aprobación, pero eso es debido a que solo presentaron examen 2 estudiantes, pues esa casa de estudios termina el internado hasta diciembre. La UACA y la UCIMED lograron niveles de aprobación de un 35%, mientras que la Universidad Hispanoamericana y la Universidad Latina obtuvieron un 32%. Las universidades que tuvieron los niveles más bajos de aprobación fueron UNIBE con 19%, la Universidad San Judas Tadeo con 11% y la UIA con un 3.6%. Las áreas de fortaleza en las que los futuros médicos lograron mayor aprobación fueron las siguientes: cirugía general con un 96%, emergencias quirúrgicas con un 92% de aprobación y dermatología con un 85%. Las subáreas críticas con registros más bajos de aprobación fueron infectología con apenas un 27.5%, geriatría con 29% y endocrinología con 35.6%. Con esos niveles tan bajos de aprobación, muchos estudiantes de inmediato reclamaron. Unos 100 acudieron al Tribunal Contencioso Administrativo exigiendo que se les entregara el examen y un juez dictó una medida provisionalísima, ordenando al Colegio de Médicos entregar a cada uno de los accionantes el examen con la totalidad de los ítems señalados y sus documentos anexos. Nosotros consideramos que hay nulidad, vicios de ilegalidad e inconstitucionalidad de 3 conductas públicas. Lo primero es el decreto, lo segundo es el manual que contiene los predictores de la prueba de Com propiamente dicha y lo tercero es la prueba que fue aplicada. A nosotros nos parece que las 3 presentan vicios importantes de antijuridicidad. De alguna manera se ha visto puesto en peligro el derecho que ellos tienen a hacer un ejercicio liberal de la profesión, que sería principalmente el derecho al trabajo y a la libertad de empresa. En el tanto, el colegio quiere realizar un examen de incorporación del que se presume no se cumple con todos los requisitos legales y constitucionales. Según el Colegio de Médicos, en total se han presentado 697 recursos de revisión y 19 aplicantes, de los que presentaron medida cautelar, también presentaron reclamos. El colegio entregó el examen el pasado lunes y los futuros médicos tenían un plazo de 3 días para presentar sus recursos de revisión de respuestas, que venció el jueves pasado. Bien, esa es la situación que tenemos hasta el momento. Tal vez voy a iniciar con la doctora Margarita Marchena, presidenta del Colegio de Médicos. Doctora, ¿por qué este año se empezó a hacer este examen y por qué fue el Colegio de Médicos el que lo realiza? Precisamente por eso me extraña un poco las declaraciones que hacen acá, porque es hasta este año que nosotros contamos con el instrumento legal debidamente certificado por un decreto ejecutivo que nos permite realizar este examen. ¿Basado en qué? En el cambio que usted muy bien mencionaba, que se hizo en la Ley Orgánica del Colegio de Médicos, que al final... ¿Cuál es la principal finalidad y qué es lo que está buscando el Colegio de Médicos? Que haya una idoneidad y comprobar esa idoneidad. ¿Para qué? Para la seguridad en la atención de los pacientes, de los costarricenses. No tenemos ninguna duda que nuestro sistema de salud, de hecho, ya está a nivel mundial situado como uno de los mejores sistemas a nivel mundial. Pero bueno, siempre hay oportunidades de mejora y en este momento nosotros contamos con un instrumento que también, bueno, no sé por qué tantas sorpresas, y ya tenemos otros colegios profesionales, como sería el Colegio de Abogados, como es el Colegio de Contadores Privados, que tienen un 90%, tuvieron a principio de año un 90% de reprobación, que se hagan este tipo de pruebas. Y más aún, nosotros hicimos un llamado el día de la conferencia de prensa a que otros colegios profesionales de un área tan sensible como lo es la salud también se unieran a ese tipo de iniciativas. Ya nos buscó el Colegio de psicólogos, ya se habían acercado el Colegio de odontólogos, sabemos que el Colegio de enfermería también, el Colegio de profesionales de enfermería también están buscando estas iniciativas, porque estamos, y no quiero que con esto se interprete que otras profesiones no son importantes, por supuesto que sí, pero aquí estamos hablando de un tema que nos concierne a cada uno de los que estamos en este set, tanto los que estamos participando como los camarógrafos, porque estamos hablando de la salud, estamos hablando de niños, de adultos mayores, de todo tipo, de toda índole, de todo estrato socioeconómico que podemos tener comprometido la salud. Y con algo muy importante,
La salud de este país está principalmente pues, en el sistema público a través de la Caja Costarricense de Seguro Social, y el pilar de ella es la atención primaria. ¿Y la atención primaria por quién es andada? Por los médicos generales. Aquí se ha discutido mucho y en algún momento creo que lo mencionamos sobre el tema de los especialistas, y bueno, sobre eso es otra cajita, ¿verdad? Pero no podemos dejar de descuidar la atención que brindan los médicos generales, que es excelente, y el trabajo ellos son en los que están en primera línea. Entonces, ¿cómo no hacer esa corroboración? Tiene que ver con tratar de garantizarle a los pacientes una mejor atención por parte del personal médico. No solo es una mejor atención, porque deben de estar recibiendo una mejor atención, sino que también tengan los conocimientos que estén actualizados, que estén uniformes, porque bueno, vemos que de todas las universidades, bueno, sí el porcentaje de reprobación fue alto, pero también de todas las universidades hubo postulantes que pasaron. Entonces quiere decir que algo también están haciendo bien todas las universidades. Ahora, se trata de que se pueda homogenizar eso. Y además, esos conocimientos no solo estaríamos garantizando que sean actualizados, sino que también correspondan, y eso quiero recalcarlo muy bien, a la realidad costarricense. ¿Por qué? Porque precisamente los ítems, a diferencia de exámenes como el IFOM, que tanto hablan de que ya lo han pasado, el IFOM es un examen que está hecho basado en epidemiologías de otros lugares, de otros países, y que está uniformada a nivel latinoamericano. Estamos claros que una sífilis, por ejemplo, va a ser lo mismo una sífilis en Costa Rica que una sífilis en México, pero hay problemas muy específicos que son propios nuestros para la construcción de los ítems. Se le preguntó a la Caja, al Ministerio, a diferentes asociaciones médicas, y dijeron, nos comunicaron cuáles eran los problemas más frecuentes. ¿De qué nos morimos los costarricenses? En la mayoría, de enfermedades cardiovasculares. Entonces, si nosotros vemos cuánto fue el porcentaje que aprobó, el 50% de los postulantes aprobó cardiología. ¿Usted cree que eso sea bueno para la población? Claro, eso es sumamente preocupante. El doctor Luis Carlos Pastor Pacheco es miembro de la comisión asesora de este examen. Doctor, ¿cómo es en el resto del mundo? ¿Cuántos países en Latinoamérica o cómo es en Estados Unidos, en Europa? ¿Los médicos tienen que certificar lo que conocen para poder ejercer la medicina o no? Porque quizá una de las principales discusiones que hay en este momento, o que incomodó tanto a los estudiantes o a los egresados que reprobaron, es que esta es la primera vez que quien no gane el examen no puede ejercer la medicina. Bueno, en todos los países desarrollados hay mecanismos de certificación y recertificación. Todos los profesionales tienen que certificarse en alguna forma. Nosotros como Colegio de Médicos, cuando empezamos esta dura tarea que empezó en el año 2019, cuando logramos aprobar en Asamblea Legislativa para que hicieran los cambios, para que nos permitiera hacer el examen, desde ese momento nosotros iniciamos un proceso de formación de la gente que iba a hacer el examen. Nosotros en ningún momento quisimos que este examen, que es de altísimas consecuencias, fuera hecho a la carrera. O sea, llevamos prácticamente 4 o 5 años de estar formalizando todo el proceso del examen de incorporación. Conseguimos a gente valiosísima de todas las universidades, porque de todas las universidades participan para la formación de los ítems de preguntas. Se revisan exhaustivamente, como probablemente el doctor Cordero le explicó a usted. Lleva un proceso larguísimo con cerca de 25 a 50 horas médico por cada pregunta para elaborar preguntas que no dañen a nadie, que demuestren que los conocimientos básicos de la medicina están ahí y lo pueden aplicar. De hecho, ni siquiera los valores normales, porque ahora usted sabe que con un celular uno es casi de todo, hasta ingeniero, arquitecto, de todo. Pero bueno, nosotros ni siquiera les pusimos los valores normales que se acuerden de eso. Los valores normales de los exámenes se los dimos en una nota aparte para que ellos lo tuvieran. Es raciocinio médico. Y el raciocinio médico implica tener un paciente al frente, que es un caso clínico. Los casos clínicos son 2, los escritos en un examen y un paciente al frente, pero son los mismos. En otras palabras, a lo que se va a enfrentar un médico cuando esté en su consultorio con el paciente. Esa es la razón y así lo hicimos. Digamos, el resultado a mí en lo personal me impactó inicialmente, después hubo otras cosas que me motivaron ya más o menos a analizarlo. Pero, por ejemplo, que yo estuve en la Universidad de Costa Rica siendo el director de posgrado y por años hicimos el examen de primera etapa y en los últimos años los resultados son muy similares a lo que nos dio este examen. O sea que
no estamos descubriendo el agua tibia, estamos confirmando que el agua tibia quema y que nosotros tenemos que buscar soluciones. ¿Y por qué eso? ¿Por qué me preguntan a mí, ¿y por qué entregaron las notas por universidad? Porque todos tenemos que cambiar, todos tenemos que hacer un esfuerzo sobrehumano para que la medicina costarricense vuelva a los niveles en que estaba. Claro. ¿Y por qué? Porque es un dato público. Usted no puede esconder parte de la verdad. Cuando usted esconde parte de la verdad, es una forma de mentir. Usted tiene datos públicos y tiene que presentarlos. Sobre todo porque es un tema de salud pública, creo que hay derecho de los pacientes de saber. Estamos con representantes de dos universidades, la Universidad de Costa Rica y la Universidad San Judas Tadeo, que hablan a nombre de sus universidades, no de ninguno de los sectores. Tal vez voy a comenzar con el doctor Morales, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica. ¿Qué le pareció a usted estos resultados? ¿Qué nos dicen a los compañeros? Bueno, en el caso de la Universidad de Costa Rica, como usted muy bien lo demostró, son dos casos, ¿verdad? Porque la universidad empieza de enero a diciembre, entonces no han terminado todavía el internado. Será en enero que veremos, digamos, el grupo mayor. Estos casos son casos de muchachos que se han quedado rezagados por razones diversas, ¿verdad? Y también con el resultado de parte de la pandemia. Pues uno quiere que todos pasen, ¿verdad? Por supuesto. Y esa es la aspiración. La Universidad de Costa Rica está comprometidísima, ¿verdad? Con todo, como lo he mostrado a través de 62 años de existir, la primera Facultad de Medicina de Costa Rica. Y se les dan todas las facilidades, se les dan todas las, herramientas para poder practicar, ¿verdad? Pero sobre todo, las experiencias en los hospitales, ¿verdad? Esto es muy importante, porque estamos hablando de seres humanos. Aquí no es de que son simulaciones, no puede ser así. Usted tiene que enterarse de que es un ser humano que tiene sentimientos, ¿verdad? Que merece respeto, que la parte humanística es, pero súper importante, aunque usted tenga los conocimientos máximos, si no tiene humanidad es igual a cero, ¿verdad? Claro. Entonces, aquí, esos son los énfasis que hay que hacer. Déjeme decirle una cosa, la Universidad de Costa Rica está totalmente de acuerdo con el examen, ¿verdad? Porque esto es en beneficio de la población general. Esto no es de que una universidad sí y otra no. Y la verdad es que todos somos costarricenses y todos tarde o temprano vamos a requerir de un servicio médico de cualquiera de los médicos que estén disponibles en el sistema de salud. Y usted no puede adivinar quién va a ser ese que lo va a ver un día en una emergencia, un sábado en la noche, un 25 de diciembre, un 1 de enero, ¿verdad? Ese es el punto aquí, de que es para empoderar, fortalecer, vigorizar y robustecer el sistema de salud, que como dijo la doctora Marchena, es un lujo que tenemos en Costa Rica, que tiene muchos defectos, por supuesto que los tiene, pero hay que corregir todo eso, porque el sistema es un orgullo que debemos de verlo todos. Vean los británicos con el sistema de salud, ellos se ven orgullosísimos, y nosotros todavía lo pensamos y lo repensamos y lo queremos desarmar. ¿Cómo va a ser posible eso? Claro. Entonces, la manera de hacer buenos médicos, ¿verdad? Que sean éticos, que sean con conocimientos, que tengan práctica, que usted pueda poner su humanidad con toda la confianza, ese es uno de los caminos. Certificación de calidad. Claro, es calidad, por supuesto. Daniel Pérez, el doctor Daniel Pérez, es el director académico general de la Universidad San Judas Tadeo. ¿Cómo vieron ustedes estos resultados? Bueno, muchísimas gracias nuevamente por la oportunidad de conversar. Yo creo que hay cosas muy importantes que podemos hablar con respecto al examen y con respecto a los resultados. Y voy a resaltar algunos puntos de los que dijeron los compañeros que estamos aquí en el panel. Sin duda alguna, nuestro sistema de salud está rankeado entre los mejores del mundo. Sin duda alguna, la medicina se ejerce delante de un paciente con humanismo, con la habilidad también de entender la parte humana. El acto médico es un acto humano. Y es por eso que nosotros podemos decir con plenísima claridad que un examen que sin duda alguna es una excelente herramienta también, pero que está validando conocimientos, análisis clínico crítico, capacidad de abstracción, capacidad de síntesis y capacidad de comprensión de lectura, no puede definir la formación completa de un médico. ¿Y por qué podemos respaldar esto? Porque lo podemos respaldar con datos. Tenemos uno de los mejores sistemas de salud del mundo. ¿Lo haríamos con personal de salud que no está bien formado? Eso es muy importante de resaltar. Esta es una prueba que sin duda alguna llama a la atención de todas las partes.
las universidades tenemos, claro que sí, tenemos que tener las barbas en remojo con todas las situaciones y con toda nuestra formación. Ayer precisamente me reunía con todos los docentes de nuestra facultad y hablábamos precisamente de este examen y el discurso empezó con el análisis clínico crítico tiene que fomentarse aún más en nuestra formación. Pero también es muy importante que no perdamos de vista esa perspectiva del acto médico humano y que un examen no te va a evaluar 100% de esto, sino que básicamente, una vez más, tu capacidad de análisis clínico crítico y el resto de habilidades que venimos conversando. Claro, doctor, pero por ejemplo, los boards de medicina en los Estados Unidos, que si no se aprueba el examen no se puede ejercer, se hace a través de un examen. Claro, sí, también recordemos que en los boards que se hacen en Estados Unidos también existía el Step 2, donde teníamos un paciente y podemos hacer o tenemos una entrevista con ese paciente y se valoran todos estos otros aspectos, ¿verdad? Tal vez en este momento el país, si bien es cierto, contamos con centros de simulación y con pacientes estandarizados y pacientes y clínicas y experiencia en toda esta línea, en todas las universidades, no estaba para hacer una herramienta tan especializada, pero sí podemos hacerlo en el futuro. ¿Y a qué me refiero con esto? Ninguna herramienta de evaluación, y esto lo puede saber cualquier persona que trabaje desde el punto de vista de universidades o académico, ninguna herramienta de evaluación está terminada. Eso quiere decir que esa es una herramienta que también tenemos que estar en constante revisión. Eso quiere decir que, por ejemplo, la manera en la que se está evaluando, que la población en este momento no conoce cómo se genera una nota. Claro, para generar una nota en este examen no es que un estudiante tenga 70 preguntas buenas, ¿verdad? Eso no es así. Hemos tenido estudiantes con 105 preguntas buenas de 145, equivalente a un 76, un 77, un 80%, que no aprobó el examen. ¿Por qué? Porque tiene un cruce con subarias. Y ese cruce de subarias, que es el que vimos ahora, genera otro criterio para poder generar la nota que tienen los estudiantes. Claro, ya vamos a entrar a un poquito más de detalle con los representantes del Colegio de Médicos, pero antes de eso quería contarles también que un grupo de egresados postulantes de la carrera de medicina que reprobó la prueba cuestionan la metodología, esto que mencionaba el doctor Pérez, que se utilizó para realizar el examen. Esto nos dijo el representante legal de uno de los grupos. Tenían serias dudas en cuanto a la metodología de evaluación y a si el comité evaluador realmente estaba formando un examen que fuera, digamos, razonable y proporcional en el tiempo que se tiene que realizar. Nos dimos cuenta de que el comité evaluador, particularmente el coordinador, parece, ¿verdad? Esto creo que es algo que después un tribunal de justicia tendrá que dar certeza de si sí o no cumple con los requisitos. Paralelamente, el grupo de estudiantes se da cuenta de que el Colegio de Médicos suscribe un convenio con una universidad foránea, una universidad mexicana, en el cual se les iba a prestar asesoría para la implementación de un examen. Eso genera también otra serie de inquietudes, particularmente por, uno, el monto elevado del contrato, son $50,000 anuales. Dos, la gran inversión que tenía que hacer el colegio con respecto a eso. Esto estamos hablando de que son egresados de la carrera de medicina que se preocupan, pero que tienen una expectativa de derecho algún día a ser miembros colegiados del colegio. El doctor Juan José Cordero es el coordinador de evaluación del examen de conocimientos médicos. No es quien hizo el examen, sino quien coordinó todo el proceso, porque como bien nos han explicado, y yo vi la lista de los médicos que hicieron los casos clínicos, que los construyeron, fue un grupo amplio de médicos representantes de las 7 universidades. Pero a él le preguntamos sobre la metodología, específicamente la metodología que dio origen a la prueba ICOM Costa Rica. Primero capacitamos a un grupo de médicos, muchos son especialistas, algunos son generales, casi el 50% son generales y el 50% son especialistas. Los certificamos a través de la mejor universidad de América Latina, que es la UNAM, de acuerdo al ranking QS del año 2024. Es la 93 universidad del mundo, por encima de las universidades europeas en muchos casos, y logramos que ellos certificaran a nuestros redactores. Luego de la certificación de los redactores, iniciamos trabajos cada mes de plenarias, donde nos reunimos 30, 35 colegas a debatir cada uno de los casos clínicos que se van a utilizar. Luego de que ese caso pasa por el plenario, se evalúa, se corrige, se vuelve a llevar a otra ronda de plenario, y una vez que aprueba con más de 8 sobre 100, ese caso clínico entra, digámoslo así, a nuestro banco de reactivos. Entonces el proceso es sumamente complejo, metodológicamente hablando es un proceso muy estricto, pero básicamente garantiza, uno, la idoneidad de quien elabora, pero también el proceso de revisión entre pares. El representante legal de otro grupo de aspirantes que reprobaron el examen insisten
por otro lado, en que el colegio ha incumplido la medida cautelar del Tribunal Administrativo, pues no le ha entregado a cada uno de los 323 egresados que presentaron el examen una copia fiel e individualizada de su prueba ya calificada. El Colegio de Médicos incumplió, al menos parcialmente, con ese llamamiento judicial, porque lo que indicó el Tribunal Contencioso Administrativo es que tenía que entregarse un examen individualizado de cada uno de los 170 postulantes y no lo que el colegio entregó, que es, diríamos, un machote de la prueba en el que además el orden de las alternativas fue alterado y que no era copia fiel de lo que cada persona marcó y de la evaluación que cada persona presentó. Entonces, ya quedó claro que el colegio sí incumplió la medida cautelar y a raíz de eso es que el contencioso le está obligando a entregar ahora sí 2 documentos. En un plazo de 5 días, una matriz que permita identificar en qué orden apareció las preguntas a cada uno de los estudiantes, hoy médicos postulantes, y qué alternativa seleccionó cada uno de ellos, y aparte de eso les están pidiendo que consigan, armen o construyan a como puedan una copia íntegra del examen en un plazo de 2 meses. Muy brevemente, antes de ir a comerciales, doctora Marchena, ¿incumplió el Colegio de Médicos? Eso es básicamente, lo vimos el miércoles en el Tribunal Contencioso, porque vamos a ver, eso es una medida cautelar que todavía no tiene una resolución. Lo que estábamos valorando era la medida provisionalísima, porque nosotros entregamos un folleto como este, que son de 147 páginas, donde está cada uno de los ítems, la pregunta, las respuestas, por qué es correcta, por qué no es correcta, pero bueno, ¿por qué? Porque el examen es cautivo y así lo dice el reglamento. No es el primer examen cautivo que hay en Costa Rica, está el del Poder Judicial, está el mismo de ingreso a la Universidad de Costa Rica, está el IFOM, está el de la primera etapa que no se entrega el examen, pero bueno, para eso quedará después cuando se resuelva la medida cautelar y ya el miércoles pues con la jueza llegamos a un acuerdo, nos giró una instrucción y esta instrucción, por supuesto que el Colegio de Médicos es totalmente consciente y está para velar también por cumplir lo que las autoridades judiciales indiquen. ¿Cuál es esa instrucción que les dieron? Precisamente que, bueno, inicialmente era que en 2 meses se le entregara a cada uno de los estudiantes. El examen es aleatorizado, entonces, por ejemplo, la pregunta 1, tal vez al doctor Pastor le va a salir como 5, al doctor Morales como 7, al doctor Pérez como 15, porque se hace claro, cada formulario es diferente, como es electrónico, está cada uno correcto, diferente. Y igual el orden de las respuestas. Entonces, lo que ellos quieren es ver exactamente el examen en el orden que lo recibieron, con el orden de las respuestas que tenían. Eso no hay ningún problema. No es que nosotros es algo que tengamos que inventar. Eso está, y eso pues sí lleva un trabajo, porque hay que irlo construyendo uno a uno. Y además, pues en 5 días también, para beneficio de los estudiantes, se le da el trayecto. El trayecto es cuál fue la respuesta específica que fue marcando cada uno de ellos. Eso por un lado. Por el otro, me extraña algunos comentarios que se han dicho, porque acá puedo enseñarles una pequeña parte de todas las actas que se han llevado, donde todas las universidades participaron en la conformación, porque esto del reglamento pasó primero por una asamblea general. La asamblea general es donde todos los médicos son escuchados, y aquí todos los que estamos en el panel hemos participado en esas asambleas. Se votaron las condiciones, se votó también la forma de evaluar. Y con representantes de las 7 universidades. Con representantes de las 8 universidades. 8 universidades. Y con médicos que no están en ninguna universidad, y aquí están todas las copias de las actas donde ya sabían cómo se iba a evaluar, ya sabía cómo estaban distribuidos los porcentajes, que precisamente porque es importante que esto sea por criterio y no por norma, porque por norma, efectivamente, yo puedo tener 100 preguntas, no saber nada de pediatría, sacarme 70 y pasar. ¿Qué es lo que sucede con ese examen? Que como es por criterio, yo tengo que saber, nos aseguramos de que sepan de todo un poco. Entonces, es más completo, porque al final, insistimos, nuestra principal preocupación es que se dé una adecuada atención para cada uno de ustedes, los costarricenses, bueno, y me incluyo yo también, para nosotros, porque yo también voy para adulta mayor, y bueno, veamos que una de las áreas más críticas fue geriatría. Entonces, ¿qué es lo que nos va a esperar en el futuro? Y no estoy hablando de que en el pasado la medicina no se haya hecho bien, por supuesto, como lo dijo el doctor Morales, es un excelente sistema de salud, bueno, pero ¿qué nos espera para el futuro? Claro. ¿Cómo tenemos que readecuarnos? Y el doctor Morales, bueno,
reconocido especialista en geriatría, fundador del Hospital Blanco Cervantes, nos puede hablar de todo ese tema más de lo que, porque él es el experto, pero bueno, todos vamos para adultos mayores, entonces, claro, ¿cómo no vamos a reformular esto? Vamos a ir a nuestra primera pausa comercial y al regresar vamos a ver cuál es el estatus actual de la prueba. ¿Qué pasa con más del 70% de aspirantes que no pasó este examen? Para los adultos mayores de Cartago. 20 centros de cuidado y hogares de esa provincia se beneficiaron con una donación de multivitamínicos geriátricos donados por el grupo DOCA a través de la Fundación Partir con Dignidad. La entrega se realizó en el marco del programa Cartago con Voz, Ciudad Compasiva, iniciativa integral del apoyo a hogares con pacientes en etapas terminales que busca convertir a Cartago en la primera ciudad compasiva del país. El proyecto, liderado por la Fundación Partir con Dignidad y Cuopenay, cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Cartago, el Ministerio de Salud y organizaciones de la sociedad civil, así como la asesoría de la Fundación Española New Health. Ante el desafío que enfrenta el país por el envejecimiento acelerado de su población, este proyecto busca ser un puente entre los ejes sanitarios, social y comunitario, a fin de crear un ecosistema de cuidado para las personas con enfermedades crónicas avanzadas o que están a final de sus vidas y sus familiares. Las deficiencias de vitaminas en los adultos mayores, sobre todo en adultos mayores con enfermedades avanzadas o enfermedades crónicas, son bastante frecuentes. Y lamentablemente los suplementos multivitamínicos para resolver esta necesidad son muchas veces muy caros. Y es aquí donde la donación que nos hizo la empresa DOCA, la compañía DOCA, realmente genera un impacto, porque le damos un producto de calidad a estos adultos mayores que tienen esta gran necesidad. Gracias por continuar con nosotros. Recuerden, nuestro correo es l.carranza@teletica.com. Nos interesa conocer mucho su opinión, críticas y sugerencias. Y a partir de ahora, también usted podrá comunicarse con Estado Nacional a través del WhatsApp mediante el número que ve ahí en pantalla, 6424-1777. Además, ahí está ese código QR. Usted lo puede conectarse ahí directamente, entrar al app por ahí. 6424-1777. Comuniquémonos a través del WhatsApp. Estamos conversando hoy sobre los resultados de la prueba de conocimientos, el examen de conocimientos médicos. Doctor Morales, ¿es común en el mundo que el porcentaje de aprobación de este tipo de pruebas sea tan bajo? Bueno, cuando inician las pruebas, de lo que yo conozco y he vivido, siempre son un poco más bajas, ¿verdad? Hasta que se familiaricen y que la gente entienda que hay que estudiar, ¿verdad? También, que hay que ponerse serios, ¿verdad? El examen se hacen todas... Por ejemplo, en la Gran Bretaña, que yo tuve que hacerlo, ¿verdad? ¿Usted lo hizo allá? Lo hice allá, lo hice en Estados Unidos, lo hice en Suiza, ¿verdad? Que es donde yo he estado estudiando. Y en todos... ¿Usted ganó el examen de incorporación para ejercer en los 3 países? No, para poder practicar, ¿verdad? Para poder hacer la especialidad. La práctica, claro. Porque si usted no hace eso, no puede atender pacientes. Por ejemplo, el sistema británico es muy riguroso, ¿verdad? Entonces usted tiene que mostrar que realmente conoce y puede manejar un paciente. En el caso mío, que era personas mayores, imagínense. Es un riesgo muy grande, ¿verdad? ¿Y la metodología ahí era, se parece a esta metodología que se utilizó? Empezó así inicialmente y luego se fue abriendo hacia la práctica, también hace un examen oral, ¿verdad? Clínico. Pero eso es el proceso natural, ¿verdad? Tiene que haber primero una introducción con algo práctico que está muy bien, yo estoy muy de acuerdo, y luego puede evolucionar, ¿verdad? Claro, son números muy grandes, ¿verdad? Recuerde que usted está manejando ahora en enero casi 1000 médicos, ¿verdad? Eso no es tan fácil. Entonces, probablemente en el futuro será un poco más dirigido, ¿verdad? También. Pero que el examen hay que hacerlo, de eso no que debe existir ninguna duda para nadie, ¿verdad? Que debe ser mejorado, pues todo es sujeto de mejora, ¿verdad? Porque, repito, y muy bien lo dijo la doctora Marchena, uno ya está en manos de todos estos médicos, ¿verdad? Que son jóvenes talentos, pero que también tienen que entender que la medicina hay que estar estudiando todo el tiempo, ¿verdad?
Claro. Esto no es una cuestión de que voy a pasar un examen y ya me olvidé, o que yo fui tan buen estudiante en el internado y en mi carrera que no tengo que hacer nada más porque eso me lo paso con los ojos cerrados. No, es una carrera y es una profesión que hay que estar estudiando y hay que reconocer de que esto es hacia la excelencia, ¿verdad? Y lo que queremos, que todos sean lo mejor posible. Así como el sistema británico está muy orgulloso de su, que yo lo decía antes, de sus médicos, pues así nosotros tenemos que estar no solo orgullosos, sino confiados ciegamente de los médicos del futuro, ¿verdad? Claro, deberíamos de estarlo. Doctor Pacheco, Pastor, ¿a qué cree usted que se deba que haya habido esta promoción tan baja? Bueno, a veces es difícil de analizar. Sí creo que muchos de nuestros aspirantes no lo tomaron tan en serio. O sea, no pensaron en la alta repercusión que tiene este examen y no le pusieron todas las ganas que deberían haberle puesto, porque nosotros hicimos encuestas de salida y todo les pareció que el examen estaba perfecto, que era muy ordenado, que las preguntas eran adecuadas, pero ¿qué pasa? Creo que les faltó tal vez un poco de estudio. La doctora Marchena mencionó los médicos generales que son importantísimos para el país, para todo nuestro sistema de salud, pero ¿cómo nos va a dar problemas un médico general, por ejemplo, que tiene dificultades para tratar un diabético sencillo? Sí, ahí estamos mal. Entonces, ¿qué pasa? Ese diabético sencillo es enviado a un especialista que tiene citas a un año, porque está lleno, porque hay muchos médicos generales que no están manejando eso, y entonces están abarrotando nuestros servicios, nuestro sistema de salud. Yo creo que básicamente es eso. Creo que yo espero sinceramente, porque contrario a lo que alguna gente cree, nosotros desearíamos como Colegio de Médicos que el 100% pasara el examen. Eso es nuestro objetivo, que la medicina costarricense esté tan bien elaborada que el 100% de los aspirantes pasen el examen. Y creemos que con el tiempo, y estoy absolutamente seguro que para el segundo examen, el porcentaje va a ser mucho mayor. ¿Por qué? Porque, bueno, ya entendieron cómo se hace, el doctor Fernando Morales lo mencionó, a veces hay que acostumbrarse a un tipo especial de examen, ¿verdad? También, esa es la otra cosa. Entonces ya empiezan a pensar en casos clínicos, empiezan a pensar en la realidad nacional y entonces vamos a mejorar. Y la otra cosa que sí yo quería decirles, que nosotros, el ser médico conlleva dos cosas, la parte humanística que es fundamental y el conocimiento, porque usted no gana nada teniendo mucha humanidad sin conocimiento, porque sin menospreciar a nadie, usted puede ser una maravillosa persona, pero si no tiene los conocimientos médicos no va a curar a nadie. Debe ser un complemento. Y es más, un médico que no logre esa empatía con el paciente probablemente no cure, porque parte de esa sensación del paciente es la seguridad, el cariño que aporta hacia el médico. Pero debe ser un compendio de ambas cosas, conocimiento y humanismo. Humanidad. Doctor Pérez, ¿a qué atribuye usted los bajos resultados? Porque sí escuché algunos razonamientos de que quizás estemos viendo aquí los huecos que dejó de aprendizaje la pandemia, el hecho que durante varios años, durante ese periodo de pandemia, pues la caja no dejó que los internos rotaran. ¿A qué lo atribuye usted? Bueno, yo creo que voy a volver a recapitular parte de lo que hemos venido mencionando. Esa es una herramienta que está en desarrollo todavía, todas las herramientas evaluativas siempre están en desarrollo, ¿okay? Tiene un excelente proceso, tiene una excelente manera de haberse conformado, fuimos parte de esta manera, lo conocemos a cabalidad y consideramos que es una buena herramienta, pero que sin duda alguna, como también mencionó el doctor, tiene una evolución natural, como también mencionó el doctor, es la primera vez. Tenemos un grupo de personas que nunca han sido evaluados con esta manera, que era la primera vez que se afrontaban a un examen como este, y que eso puede ser parte de lo que ocasiona los resultados. No podría yo decir que médicos que han pasado por 5 años de formación mínimo, por hospitales de nuestra caja, por hospitales externos, y donde incluso en nuestra Universidad de San Judas Tadeo tenemos egresados ejerciendo en la Unión Europea también, no se prepararon para un examen o no están bien formados para un examen. Claro.
Vamos a recordar nuevamente la posición que nos envió la Asociación Costarricense de Facultades y Escuelas de Medicina cuando les consultamos o les pedimos que si querían participar el día de hoy, y ellos nos indicaron que su organización, ACOFEMED, compuesta por la UACA, la UCIMED, la Universidad Hispanoamericana, la UNIBE, la UIA y la Universidad Latina, que manifiestan que como ACOFEMED estamos comprometidos con la formación, lo vemos ahí en la parte amarilla, con la formación de calidad de nuestros estudiantes. Es por esto que nos sometemos voluntariamente a diferentes acreditaciones nacionales e internacionales. Nuestros estudiantes ya realizan pruebas internacionales estandarizadas como el IFOM para ingresar a su práctica de internado en la Caja. Debemos aclarar que no estamos en contra del examen. Creemos que el esfuerzo que está haciendo el colegio es excelente, por lo que participamos de la elaboración del examen, siendo parte de la comisión asesora del examen y aportando profesores para la elaboración de las preguntas. Creemos que esta prueba nos da una oportunidad de mejora a las escuelas de medicina, pero también, y ahí son muy puntuales, que hay que revisar la metodología de evaluación del examen. Y tal vez para que usted se haga una idea de qué se encontraron los estudiantes cuando llegaron a la prueba, a ellos se les presentaba en ese formulario electrónico casos clínicos. Y entonces venía el área, por ejemplo, pediatría general, y se ponía ahí contenido específico que se estaba evaluando. Mononucleosis infecciosa, estoy escogiendo uno de los casos. Y el objetivo de lo que ellos tenían que resolver era prescribir el esquema farmacológico de elección de la mononucleosis infecciosa en el paciente pediátrico para su tratamiento. Y ahí venía el caso clínico, que es una descripción: niña de 8 años fue traída al CEN con fiebre de 12 días de evolución. Los padres comentan que ha tenido fiebre continua de hasta 39 grados. Refiere, y viene una serie de términos médicos: edinofagia, cefalea, sarpullido, niega, vómitos, tos, mucosidad. Hacen una descripción. Viene acompañado de una fotografía de la garganta de la paciente, y la pregunta que el médico o aspirante a médico tenía que contestar es: ¿cuál es el tratamiento de elección para este paciente? Y venían 3 opciones: paracetamol, amoxicilina, y viene ahí la dosis: paracetamol, amoxicilina, prednisonona. Y eso es lo que tenía que resolver, doctora, el paciente. Sin embargo, le voy a hacer 3 preguntas que en un comunicado de prensa hace un par de semanas las universidades o un grupo de universidades hizo algunas objeciones que tienen al examen. Me las contesta, doctora, súper puntual, porque ya se nos acaba el tiempo. Claro. Dice, han criticado que no fueron consultados sobre la publicación de los resultados, que por qué no se les dijo los resultados de primero a ellos, sino que se dieron a conocer a todo el público. Nosotros no tenemos nada que ocultar, como bien creo que eso ya incluso lo había contestado el doctor Pastor. Esos son datos públicos, el reglamento no nos impide hacerlos como tal, y esto va en beneficio de la misma población, de los mismos estudiantes, de las mismas familias, e incluso pues puede servir para tomar ciertas decisiones a las autoridades. También pregunta, dice, no hemos recibido ninguna información oficial, o sea que no se les pasó una información oficial de los resultados, ni tampoco se les solicitó ninguna reunión y tampoco se recibió documentación por parte de los organizadores sobre las áreas aprobadas o reprobadas en el resultado del plan piloto, doctora. ¿Eso en qué fecha? Porque el pasado jueves, ya te voy a decir, el pasado jueves 14 de septiembre se le envió a cada una de las universidades un informe completo con todas las áreas, subáreas, los porcentajes de aprobación y toda la información que usted está mencionando ahí. Doctor Pastor. Incluso para el plan piloto, nosotros mandamos una comunicación a todas las universidades para que se acercaran al colegio para ver en qué podían mejorar, y solo 3 universidades, si mal no recuerdo, se acercaron y tuvieron, digamos, el tiempo para revisar en qué estaban fallando sus estudiantes. También tienen la duda de por qué en el plan piloto que se hizo en febrero lo ganó el 70% y por qué ahora un 30%, bueno, que no tiene sentido esa diferencia. Porque la diferencia es que como era un plan piloto y lo que se estaba valorando era el examen, también se incluyó médicos ya graduados. O sea, médicos, claro, ya médicos graduados, porque no estamos evaluando a estudiantes, estamos evaluando el proceso como tal. Para eso se hizo. Claro. El abogado... También, perdón, ahí tendría que aclarar, porque bueno, la gran mayoría de los que participaron en el plan piloto eran recién egresados,
pero también pues hubo una participación y hay que decirlo como es, hubo una mayor participación de estudiantes de la Universidad de Costa Rica, que de hecho en aquel momento fueron los que obtuvieron el mayor porcentaje de aprobación. También hubo una mayor participación en cantidad de la UCIMED, que si vemos de estos 84, porque bueno, hemos hablado de los que se han quedado, pero también veamos los que sí aprobaron, porque ellos hicieron algo bueno y las universidades están haciendo cosas buenas. De esos 84, 41 eran de la UCIMED. En aquel momento, en enero, también hubo mayor participación de estudiantes de la UCIMED. Claro. El abogado de algunos de los egresados de medicina que reprobaron el examen aseguran que buscarán traerse abajo el decreto que reglamentó la forma en que el Colegio de Médicos puede hacer este examen. Esperamos en una segunda etapa del proceso demostrar que ese decreto no tiene razón de ser y que el examen no constituye una herramienta idónea para medir o cuantificar la calidad profesional de las personas postulantes. Personas que de nuevo ya han pasado por todos los filtros nacionales e internacionales para demostrar que saben de medicina. El examen no logra ser una prueba eficiente para acreditar o valorar si alguien sabe o no sabe de medicina. Casi yo podría decir que la aprobación del examen se vuelve un poco aleatoria. Sin embargo, el coordinador de evaluación de la prueba de conocimientos médicos sostiene que la metodología utilizada es sólida y apegada al reglamento y a estándares internacionales. La metodología del instrumento ECOM-CR por lo menos lleva 4.500 horas de inversión de trabajo cada examen. Definitivamente no hay un examen en Costa Rica que se haga con ese nivel de elaboración. Entonces, cuando se elabora un instrumento como este, en el que se ha hecho un tamizaje nacional de indicadores de salud, cuando se ha hecho un proceso de capacitación de los redactores de casos clínicos único en el país, y cuando además de eso se ha dado oportunidad que las universidades a través de sus docentes formen parte del grupo de redactores, porque finalmente el grupo de redactores está constituido por la representación de 7 universidades. Entonces, finalmente nos damos cuenta que el instrumento cumplió todas las fases que la literatura establece para que un instrumento sea válido y conciso. Por otro lado, el abogado de otro grupo de egresados que reprobaron la prueba asegura que interpusieron una acción de inconstitucionalidad que busca que mientras se conozca el caso, se suspenda el proceso y se les permita a los aspirantes incorporarse y ejercer, aunque no ganaron el examen. Se le pide a la Sala Constitucional que dimensione los efectos de darle curso, en el momento que se le trasladó curso de esta acción de inconstitucionalidad, para que mientras se determina la constitucionalidad de las normas, se puedan aplicar transitoriamente las reglas de incorporación que estaban vigentes antes del decreto. Repito, los estudiantes, y eso desde el día 1, cuando ellos me buscaron, se los hice saber de una manera muy clara. El examen, el colegio lo va a realizar, tiene las potestades para ello, pero ellos también se encuentran en todo el derecho de pedir explicaciones, hacer solicitudes de información, presionar, preguntar por los precios, por qué es tan caro, por qué se ha dilatado tanto en el tiempo el realizarlo, por qué hay tan mala coordinación con el Ministerio de Salud para realizar el servicio social, porque al fin de cuentas eso lo que le genera a ellos son atrasos indebidos que no deberían ser necesarios para poder eventualmente incorporarse al colegio y ejercer la profesión. Ya se nos está acabando el tiempo. Voy a pedirles a nuestros invitados un resumen, una reflexión final en 1 minuto. Comienzo con usted, doctor Pérez. Sí, muchísimas gracias. 3 cosas con respecto al examen ECOM. La primera, como tal, es que ninguna herramienta evaluativa está terminada. Todas son sujetos de revisión y esta, aunque esté por decreto, no está exenta de que sea un sujeto de revisión. El punto número 2 de esto es que las universidades entendemos que esta es una herramienta que nos sirve para mejorar también y nunca hemos estado en contra, ni tampoco los médicos que están participando o que han participado del examen como tal, y trabajaremos juntos para hacerlo. Y punto número 3, la publicación de los resultados con universidades o por universidades no genera en ningún momento una construcción, un trabajo en conjunto o una motivación para que trabajemos por mejora. Eso debe haberse hecho de manera individual con cada uno de nosotros. Usted lo que dice es que los pacientes no debimos saber de cuáles universidades eran los que no ganaron el examen. No, los pacientes no es que no tengan que saber de dónde viene un médico como tal. El público tiene derecho a saber eso. Claro que sí tiene derecho a saber, pero también hay un derecho específico que se tiene que tener muy, muy claro con esto, y es de tener la posibilidad de construir. Y para construir no era necesario hacer una comunicación de esta manera.
Muchas gracias, doctor. Continúo con el doctor Morales de la Universidad, decano de la Facultad de Medicina de la UCR. La Universidad de Costa Rica está totalmente, como dije anteriormente, de acuerdo con esta evaluación. Que se pueda mejorar, por supuesto, pero ¿qué es lo que nos lleva a tener un instrumento y una evaluación de esto? Bueno, que el caso de don Adán, desde una serie de una remotidad de Costa Rica, a los 76 años, en 3 lugares le dijeron que mejor alistara todos sus bienes porque se moría. Y mandó a hacer una caja, un ataúd de madera. Hasta que el vecino, que era una persona que me conocía, me llamó y me dice, es que a mí no me parece que no está así. Y nos traímos para San José y ese señor, 14 años después, hace labores en el agro, ¿verdad? Era un mal diagnóstico. Mal diagnóstico. Y entonces estas cosas no pueden ser, porque como se dijo anteriormente, el exceso de especialistas o consultas al especialista es porque el médico no tiene esa capacidad, médico general, y seguridad y confianza de poder hacer un buen diagnóstico. Imagínense lo que es traerse de las remotidades de un paciente de estos para decirle una barbaridad de estas. Es decir, cualquiera se indigna. Y yo, por supuesto, como geriatra, pues más, ¿verdad? Porque los adultos mayores son más vulnerables, ¿verdad? Claro. Muchas gracias, doctor. Continúo con el doctor Pastor Pacheco, miembro de coordinador de la Comisión Asesora del ECOM. Bueno, como le dije, este es un proceso muy largo. Lo hicimos adecuadamente. Sabemos perfectamente que todo proceso necesita cambios y con el tiempo habrá algunos cambios que tendremos que hacer, pero lo estamos haciendo de buena voluntad. Lo estamos haciendo pensando en la población costarricense, porque mucha de la gente que ahora nos critica también los hemos oído diciendo, ese muchacho joven que me trató mal, que no hizo el diagnóstico adecuado. Bueno, eso es lo que estamos pretendiendo. Y a las universidades, bueno, si les pareció incorrecto que entregáramos los resultados en forma pública, nosotros teníamos una obligación con la población. O sea, es un dato público que teníamos que entregar definitivamente. Creo que la mayoría de las universidades lo han tomado por el lado adecuado, que es la corrección. O sea, todos vamos a trabajar para corregir los problemas que tenemos en educación médica. Y para eso casualmente se hizo el ECOM. El ECOM va a hacer el cambio total. Yo diría que en los últimos 50 años ningún procedimiento que haya hecho el Colegio de Médicos tiene la importancia que tiene este examen. Muchas gracias, doctor. Concluyo con la doctora Margarita Marchena, presidenta del colegio. Muchísimas gracias, pues es importante, como bien se menciona, el examen está en construcción, por supuesto, que a nosotros nos agradaría que en un corto plazo podamos también incluir una parte que sea práctica, porque eso también es importante. Sí lo hacemos a través de radiografías de tórax, a través de electrocardiogramas, pero bueno, hacer una parte práctica también será un siguiente paso. Con respecto a lo que dicen los señores abogados, pues este tipo de recursos ya hemos recibido, no de ahora, tenemos meses de estarlos recibiendo y bueno, ya hay toda una jurisprudencia que también vivió el Colegio de Abogados y Abogadas y el Colegio de Contadores Privados. Entonces, al final, lo que sí quisiera es que la población tenga la certeza que el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica está para velar y por todos ustedes y en este caso por hacer cumplir que podemos garantizar la idoneidad de los médicos que se están incorporando y que los van a atender. Y que esa es nuestra principal razón para motivarnos para hacer esto y no nos vamos a dejar intimidar por todas las amenazas que hemos recibido. Muchísimas gracias, doctora, y a los panelistas, de verdad que fue un honor tener representantes de las universidades también, es un ejercicio que era necesario. Y a ustedes en sus casas por acompañarnos. Nos vemos el próximo domingo nuevamente aquí en Estado Nacional. Que tengan un feliz domingo.